El acceso de los pueblos indígenas a la justicia es aún un tema pendiente de resolver en México. Eric Pinto nos pone en contexto. Por décadas, las comunidades indígenas han sido discriminadas. Incluso muchos de sus derechos han sido violentados. Desafortunadamente, y bueno, esto no es un tema solamente de la Ciudad de México, tenemos una deuda histórica con las personas indígenas. En junio de 2013, la primera encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México reveló que 9 de cada 10 personas consideraban que en la capital del país había discriminación a indígenas. Sin embargo, datos actuales indican que las cifras han cambiado favorablemente. Mientras que en el 2013 eran más o menos el 24% de las personas encuestadas reconocían que había discriminación a las personas indígenas, hoy solamente el 17%, es decir, la Ciudad de México ha avanzado en el trato igualitario y en el reconocimiento y en el aporte cultural, lingüístico que las personas indígenas nos dan a la Ciudad de México. Aún con ello, el acceso a la justicia de personas indígenas es hoy por hoy un tópico en donde las autoridades están centrando los esfuerzos. Sobre todo el debido proceso, derivado a que cuando ellos llegan y no tienen un intérprete, no se les leen los derechos en su lengua materna y eso les impide conocer a ciencia cierta de qué se les está acusando y cuál va a ser el proceso que se va a seguir. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, implementó un programa para garantizar a los indígenas el acceso a la justicia. A través de la Defensoría Pública, estamos capacitándolos para que los defensores públicos, si bien no todos, algunos de ellos, tengan la preparación para poder atender a estos grupos vulnerables. Y con algunas instancias gubernamentales que tienen intérpretes, también poder darles el servicio para que no se violente su derecho al debido proceso. Pero a decir de las autoridades capitalinas, todavía falta mucho por hacer. Y es que aún es necesario ampliar más el conocimiento de las diversas lenguas que integran a estos grupos vulnerables en la capital del país. Eric Pinto, 21 Noticias.